vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque tú has reservado este tiempo, Señor, y nos has traído hoy, y en tu nombre estamos reunidos para escuchar de tu palabra. Te rogamos que perdones nuestros pecados, que apartes de este lugar y de nosotros, Señor, todo estorbo, para que nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones dispuestos a escuchar tu voz. Señor, que tu palabra quede sembrada en nosotros, y para ello te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en el entendimiento de lo que está escrito en tu palabra. Que tu palabra cumpla sus propósitos para la cual la has enviado. Toda la gloria y la honra son tuyos por los siglos de los siglos. Y ponemos este tiempo en tus manos preciosas, en el nombre precioso y glorioso que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo, tu divino Hijo. Amén. El día de hoy vamos a estudiar el tema de los juicios que se mencionan en el libro de Apocalipsis para los moradores de la tierra. Lo que está escrito en la Biblia no es algo nada más para los cristianos, es algo que Dios dejó en su palabra para todo el mundo. Y para tal efecto, nos vamos a apoyar con esta traducción, que es la que utilizan los testigos de Jehová, y con esta traducción, que es una Biblia católica, además de la versión Reina Valera que utilizamos nosotros. Lo que queremos demostrar es que lo que compartimos no es algo privativo del lugar a donde nosotros nos reunimos. La mayoría de las ocasiones nos ven como si nosotros estuviéramos acomodando las cosas que dice la Escritura a nuestra manera de pensar y a nuestra forma de ver las cosas. Pero esto no es así. La palabra de Dios, Dios la dejó para todo el mundo, porque toda la humanidad somos creación de Dios, pero no todos son sus hijos. Y la Escritura es muy clara, y lo que queremos hacer es que ustedes puedan ver que los textos que voy a leer de la versión que utilizamos nosotros como cristianos es algo que también está revelado en las Escrituras que utilizan otras iglesias como la católica y otras congregaciones como los testigos de Jehová. El problema para ellos es que quienes dirigen esas religiones es que no les enseñan lo que está escrito en la palabra. En el caso de los testigos de Jehová, les enseñan la literatura que ellos han producido, pero pocas veces se detienen a estudiar las Escrituras, o la enseñanza que tienen ahí no es apegado a lo que la Escritura dice. Y lo mismo ocurre con nuestros amigos católicos. En años recientes, lo que está haciendo la Iglesia Católica es tener una apertura a enseñar a sus feligreses lo que dice la Biblia, pero las enseñanzas que les dan están sesgadas de acuerdo a la doctrina que ahí les enseñan. Y lo que hoy vamos a mostrar es lo que dice la palabra de Dios. Es para atraerlos a Dios, qué es lo que Dios quiere que sepan las personas para que puedan tener su misericordia y lleguen a ser sus hijos. Teniendo esto como antecedente, vamos a empezar a compartirlo. Y lo que vamos a ver está escrito en el libro de Apocalipsis. Entonces los invito a que vean en sus Biblias a partir del capítulo 1, versículo 1. El orden que voy a seguir es Biblia Reina Valera, que es la que utilizamos nosotros, Biblia Católica, y enseguida la traducción del Nuevo Mundo, que es la que utilizan los testigos de Jehová. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, porque el tiempo está cerca. Aquí lo que vemos en estos dos versículos es que es una revelación que Dios le está dando a través de Jesucristo al apóstol Juan para que la revele a la iglesia. Los versículos 7 y 8 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis dicen: He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor,
el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En estos dos versículos, la Escritura nos está diciendo que el Señor Jesucristo va a regresar, y cuando las personas que moran en el mundo vean que está regresando, van a reconocer que es el Señor Jesucristo. Pero de manera directa, quienes lo van a reconocer así es el pueblo de Israel. El versículo 19 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, de parte de Dios se le está diciendo al apóstol Juan que él escriba lo que le está siendo revelado. Primeramente lo que ya ha visto, que es todo lo que está descrito en el capítulo 1 de Apocalipsis, y las que son se refiere a las cartas que Dios le da indicación que escriba el apóstol Juan para que las dirija a las 7 iglesias. Entonces vamos a ver lo que nos dice la Biblia católica. Mismo capítulo 1 de Apocalipsis. Revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dice el versículo 7 y 8: mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice el versículo 19: escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Y como nos dice este versículo, no está diciendo que probablemente suceda. Es algo que Dios está confirmando que va a suceder, lo que está descrito en este libro. Vamos a seguir con lo que nos dice la traducción del Nuevo Mundo. Una revelación por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos. Y la palabra aquí esclavos en forma literal es esa la traducción. Pero lo que en realidad debemos entender es que el Señor Jesucristo nos compró con su sangre y nos sacó de una condición de esclavitud que teníamos bajo las cadenas del pecado. Entonces, en ese sentido, cuando Él nos compra con su sangre, nosotros pasamos a ser de su propiedad. En la mayoría de las traducciones, esa palabra la ponen como siervo. Aquí la traducción del Nuevo Mundo la maneja como esclavos. Pero en realidad Dios no nos trata a nosotros como esclavos. Dice el mismo versículo: y él envió a su ángel y mediante éste la presentó en señales a su esclavo Juan, que dio testimonio de la palabra que Dios dio y del testimonio que Jesucristo dio, aún todas las cosas que vio. Dice el versículo 7 y 8: miren, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra se golpearán en desconsuelo a causa de él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Dice el versículo 19: por tanto, escribe las cosas que viste y las que son y las cosas que se efectuarán después de estas. Como acabamos de ver, las tres versiones, la versión Reina Valera, la que utilizamos como cristianos, la versión católica, Biblia de Jerusalén, y la traducción del Nuevo Mundo, vemos que nos están diciendo, primero, que es una revelación que Dios está haciendo. Segundo, que Dios la está transmitiendo a través del Señor Jesucristo al apóstol Juan para que la dé a conocer. Tercero, se confirma que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Y cuatro, que el Señor Jesucristo va a regresar y las personas que mueren en la tierra lo van a ver, y en el momento en que lo vean lo van a reconocer que Él es el Señor Jesucristo, que fue crucificado hace 2000 años. Vamos a continuar con el capítulo 3, a partir del versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. Dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que Dios a los que son suyos los va a guardar de los juicios que vienen sobre el mundo. Y nos vuelve a confirmar que Él va a regresar pronto. Son dos eventos que la palabra de Dios nos está afirmando. Veamos ahora lo que nos dice la versión católica. Versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Veamos ahora la traducción del Nuevo Mundo. Porque guardaste la palabra acerca de mi aguante, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada, para someter a prueba a los que moran en la tierra. Dice el versículo 11, vengo pronto. Y nada más como referencia dice el versículo 13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, dice a las congregaciones. La versión católica y la versión que utilizamos nosotros dice que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Continuamos con el capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versión católica. Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me decía, sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Traducción del Nuevo Mundo. Después de estas cosas vi, y miren, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo y decía, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder. Veamos ahora lo que nos dice el capítulo 6, a partir del versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y aquí la referencia a Cordero se refiere al Señor Jesucristo. Vuelvo a leer. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el olivo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vemos que se trata de los 4 jinetes del Apocalipsis. En cuanto al primer sello, refiriéndose al caballo blanco, que se trata del anticristo, porque nos dice la profecía de las 70 semanas de Daniel que el anticristo va a confirmar un pacto de paz, pero a los 3 años y medio él va a romper ese pacto y entonces se va a mostrar como lo que realmente es, tal y como lo describe el mismo libro de Apocalipsis, como una bestia. Entonces, los 3 primeros años y medio va a haber una paz falsa, y en ese sentido se estaría identificando con este texto. En el segundo sello, la palabra nos indica
que va a haber disturbios e inclusive guerras, y por eso la tierra no va a tener paz. En cuanto al tercer sello, el caballo negro significa que va a haber una inflación muy grande, que el salario de un día de trabajo apenas va a alcanzar para un alimento. El cuarto sello indica que la muerte, mientras esté operando, el infierno le va a seguir, y por eso hace referencia a la palabra Hades. En ese versículo 8 dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con armas, con hambrunas, con enfermedades, con pestes, por eso dice aquí mortandad, y con las fieras de la tierra. Y me llama aquí la atención, ya se está volviendo más común ver videos e inclusive en los noticieros que se están observando pumas, jaguares, panteras, osos que se están acercando a las ciudades. Y eso es indicio de que no está lejos que tenga cumplimiento esta parte. En cuanto al quinto sello, se hace referencia a que los muertos que se describen en el versículo 9 son aquellos que han estado creyendo en la palabra de Dios y que en ese momento estén viviendo ese tiempo de tribulación. ¿Y por qué están aquí? Porque probablemente hayan dudado en creer lo que se les había compartido de la Escritura, y en el momento en que se dan cuenta que es una realidad lo que está descrito en el libro de Apocalipsis, ellos se vuelven y se afianzan de la palabra de Dios, y al no adorar al anticristo, al no adorar a Satanás y al no permitir que se les ponga la marca de la bestia, entonces ellos son muertos. Pero vamos a ver lo que nos dice la versión católica. Capítulo 6, a partir del versículo 1. Y seguí viendo cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz de trueno: ven. Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona, y salió como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros, y se le dio una espada grande. Y en este versículo, la versión católica está describiendo de qué manera van a ser esos muertos a que se refiere el versículo 9, y habla de que esas muertes serán a causa de ser degollados. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven. Miré entonces, y había un caballo negro, el que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decía: 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven. Miré entonces, y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con hambre, con peste y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Y como vemos, este versículo 9 nos confirma de qué manera van a ser muertos los que estén creyendo en la palabra de Dios. Quizá eso cause terror, pero como vamos a ver más adelante, la palabra de Dios dice que aquellos que adoren al anticristo, que aquellos que adoren a Satanás, o que aquellos que se dejen poner la marca, el castigo va a ser por la eternidad igual al castigo que va a recibir el diablo, que va a recibir el anticristo y el que va a recibir el falso profeta. Entonces, si de todas maneras van a morir, pues sería preferible que muriesen de esa manera. Y en el momento en que a ellos se les haya quitado la vida, en ese momento estarán en la presencia de Dios y gozando de pleno descanso por la eternidad. Veamos ahora lo que nos dice la traducción del Nuevo Mundo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a una de las 4 criaturas vivientes decir con voz como de trueno: ven.
Y vi, y miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para completar su victoria. Y cuando abrió el segundo sello, oí a la segunda criatura viviente decir: ven. Y salió otro, un caballo de color de fuego, y al que iba sentado sobre él se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí a la tercera criatura viviente decir: ven. Y vi, y miren, un caballo negro, y el que iba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. Y una voz como si fuera de en medio de las cuatro criaturas vivientes decir: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. La equivalencia del denario es 1 día de trabajo. Dice el versículo 7: y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir: ven. Y vi, y miren, un caballo pálido, y el que iba sentado sobre él tenía el nombre de Muerte, y el Hades venía siguiéndolo de cerca, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada larga, y con escasez de alimento, y con plaga mortífera, y por las bestias salvajes de la tierra. Versículo 9: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra de testimonio que solían tener. Ahora veamos lo que dice el versículo 12 del mismo capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Dice el versículo 14: y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes y ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vemos que lo que nos describe el sexto sello es un gran terremoto de tal magnitud que dice aquí el versículo 14 que todo monte y toda isla se movió de su lugar. Imagínense la escala del terremoto, la fuerza que llevará ese terremoto que va a ocurrir en ese momento para poder mover las islas y los montes. Si nosotros nos ha tocado presenciar o nos ha tocado saber de terremotos de 7 a 8 grados y vemos la destrucción que han ocasionado esos terremotos, ahora imaginen la gran tragedia que estará ocurriendo en el planeta a través de ese terremoto. Imagínense de muertes, escasez de alimentos, escasez de seguridad. ¿Cuánta gente va a quedar muerta a causa de ese terremoto y cuánta gente va a quedar desamparada y por cuánto tiempo? Veamos ahora lo que nos dice la versión católica. Dice el versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis: y seguí viendo cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto. Dice el versículo 14: y todos los montes y las islas fueron removidas de sus asientos, y los reyes de la tierra, los magnates, los tributos, los ricos, los poderosos y todos los esclavos o libres se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes, y dicen a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse? Veamos ahora la traducción del Nuevo Mundo. Y vi cuando abrió el sexto sello y ocurrió un gran terremoto, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares, y los reyes de la tierra y los de primer rango, y los comandantes militares y los ricos, y los fuertes y todo esclavo, y toda persona libre se escondieron en las cuevas y en las masas rocosas de las montañas. Y siguen diciendo a las montañas y a las masas rocosas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos,
¿Y quién puede estar de pie? Veamos ahora el capítulo 7 a partir del versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Imagínense el lapso en el cual los vientos son detenidos. En muchos países la producción de electricidad es por el método eólico, es decir, que ponen una especie de ventiladores que al ser girados por el viento se produce la energía eléctrica. Entonces va a haber carencia de energía eléctrica. Otra, imaginen las zonas industriales que producen gran cantidad de contaminantes y en el momento en que deje de estar circulando el viento, esa contaminación se va a quedar en esos lugares. Otra forma de que se estaría perjudicando a la humanidad es que no va a haber nubes que se muevan del lugar a donde se generaron porque el viento no las va a llevar. Entonces va a haber escasez de lluvias. Otra, imaginen el calor que se va a producir en el momento en que se está dejando de recibir ese viento que normalmente circula. Y con todo ello, las consecuencias van a ser también de desastre. Veamos ahora lo que nos dice la Biblia católica. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban a los 4 vientos de la tierra para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Traducción del Nuevo Mundo. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vayamos ahora al capítulo 8 a partir del versículo 1. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y este silencio nos hace pensar en que los juicios que se vienen van a ser todavía más terribles. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Imaginen la magnitud del incendio provocado por este granizo con fuego al saber que la tercera parte de todos los árboles son quemados, pero también la hierba verde. Imaginen el grado de contaminación y el desabasto para los animales que pastan. Imaginen la hambruna que se va a generar por ello, el descontrol que van a tener las naciones para poder apagar esos fuegos. Si cuando vemos incendios en los noticieros, en zonas boscosas, cuánto tiempo se tardan en poder tener un control sobre ello. Ahora imaginen un incendio de esta magnitud. Dice el versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Imaginen ver que el mar se está convirtiendo en sangre y la cantidad de muertos por este evento. La cantidad de personas que son transportadas en los transatlánticos, en los buques mercantes, en los portaaviones y en todos los barcos pesqueros y navíos que circulan en los mares de todo el mundo. Dice el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Dice el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas,
para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Dice el versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo. ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! La tercera parte del sol queda oscurecida. Haría un frío terrible en muchas zonas del planeta. Y eso provocaría muertes también por frío. También sería algo terrible. Aparte de que la tercera parte de los árboles y de la hierba verde fueron consumidas por el fuego, entonces también las demás plantas y árboles estarían recibiendo menos energía o luz solar, y por lo tanto el proceso de fotosíntesis para generar oxígeno se habrá disminuido considerablemente. Verdaderamente será terrible. Vamos a ver lo que nos dice ahora la versión católica. Entonces, capítulo 8. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Dice el versículo 6. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Hubo entonces pedriscos y fuego mezclados con sangre que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra quedó abrasada, es decir, consumida por el fuego. La tercera parte de los árboles quedó abrasada. Toda hierba verde quedó abrasada. Tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tocó el tercer ángel. Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua, y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel. Entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad, y lo mismo la noche. Dice el versículo 13, y seguí viendo y oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los 3 ángeles que van a tocar! Si vemos aquí al inicio del versículo 13, dice que oí una voz de águila, pero fíjense que la traducción que nosotros tenemos en ese versículo 13 dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo. Entonces, a ver, ¿se trata de un ángel o se trata de un águila? Y eso lo podemos ver en lo que nos dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 10, versículo 14. Dice: y cada uno tenía 4 caras. Se está refiriendo a querubines. La primera era la cara de querubín, la segunda una cara de hombre, la tercera una cara de león y la cuarta una cara de águila. Entonces, si vemos, no se trata aquí de un águila, sino se trata de un querubín. Vamos a ver lo que nos dice ahora la traducción del Nuevo Mundo. Y cuando él abrió el 7º sello, en el cielo ocurrió un silencio como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Y el primero tocó su trompeta, y ocurrió granizo y fuego mezclados con sangre, y esto fue arrojado a la tierra, y la tercera parte de la tierra se quemó, y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la vegetación se quemó. Y el segundo ángel tocó su trompeta, y algo semejante a una montaña grande que ardía en fuego fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que están en el mar, las cuales tienen alma. Entonces aquí se refiere a hombres. Y la tercera parte de los barcos fue destrozada. Y el tercer ángel tocó su trompeta, y una gran estrella que ardía como una lámpara cayó del cielo, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y muchos de los hombres murieron,
Y el cuarto ángel tocó su trompeta, y la tercera parte del sol fue herida, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y el día no tuviera iluminación durante su tercera parte, e igualmente la noche. Y vi y oí un águila que volaba en medio del cielo decir con voz fuerte: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra por causa de los demás toques de trompeta, de los 3 ángeles que están a punto de tocar sus trompetas! Vemos que el versículo 13, en lugar de traducir ángel o querubín, dice un águila. Y veamos entonces lo que nos dice el libro de Ezequiel en el capítulo 10, versículo 14. Y cada uno tenía 4 caras. La primera cara era la cara del querubín, y la segunda cara era la cara del hombre terrestre, y la tercera era la cara de un león, y la cuarta era la cara de un águila. Entonces, como vemos aquí, se trata de un querubín. Veamos ahora lo que nos dice el capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué no dañase a los hombres de Dios que tienen sello en sus frentes si la iglesia ya no está? Bueno, el capítulo 7 del libro de Apocalipsis y el capítulo 14 nos hablan de 144,000 judíos, y esos judíos van a estar compartiendo el evangelio durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces Dios los va a proteger de esta plaga. Estos escorpiones o demonios con forma de escorpión, ¿a quiénes van a atormentar? A todos los hombres que no tuviesen ese sello de Dios. Y dice el versículo 5: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Dice el versículo 11: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. La traducción de estos nombres es el destructor. Versículo 12: el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y dice el versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dice la palabra. Dice el versículo 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué es lo que aquí Dios está juzgando? La idolatría. ¿Y qué es lo que está castigando en ese juicio? A toda la humanidad que es idólatra, que no le rinde adoración a Dios, no le rinde culto a Dios, sino a imágenes que son hechos por el mismo hombre. Y es algo que hemos visto a través de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios aborrece la idolatría. Si por ignorancia o por la creencia que te han dejado tus padres o en tu familia ha habido esa tradición, te sugiero que te apartes de ella, porque Dios va a traer este juicio para las personas que estén en esa condición. Pero veamos ahora lo que nos dice la versión católica.
Capítulo 9, versículo 1. Tocó el quinto ángel, entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y cuando aquí dice que cayó una estrella, no se trata de una estrella o un cometa o un meteorito, sino se trata de un ser angelical, porque dice la palabra, fíjense, y vuelvo a leer, tocó el quinto ángel, entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humadera salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como la que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaban en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el de escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Imagínense el tormento que estarán sufriendo las personas por esa plaga, por ese juicio, al grado de desear morirse para evitar ese tormento, pero no lo van a conseguir. Dice el versículo 7, la apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra, sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, sus rostros eran como rostros humanos, tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león, tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones y con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira, detrás vienen todavía otros 2. Veamos ahora la traducción del Nuevo Mundo. Y el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a él le fue dada la llave del hoyo del abismo. Y él abrió el hoyo del abismo, y del hoyo ascendió humo como el humo de un gran horno, y el sol fue oscurecido, también el aire por el humo del hoyo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio autoridad, la misma autoridad que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la vegetación de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en las frentes. Y a las langostas les fue concedido no que los mataran, sino que éstos fueran atormentados 5 meses, y el tormento sobre ellos era como el tormento de un escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán de ninguna manera, y desearán morir, pero la muerte sigue huyendo de ellos. Y las semejanzas de las langostas se parecían a caballos preparados para combate, y sobre sus cabezas tenían lo que parecían ser coronas semejantes a oro, y sus rostros eran como rostros de hombres, pero tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como los de los leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido de carros de muchos caballos que corren al combate. También tienen colas y aguijones semejantes a escorpiones, y en sus colas está su autoridad para lastimar a los hombres 5 meses. Tienen sobre ellas un rey, el ángel del abismo. En hebreo su nombre es Abadón, pero en griego el nombre es Apolión. El primer ay ha pasado. Miren, 2 ayes más vienen después de estas cosas. Seguimos viendo que lo que dice la Escritura en las 3 versiones es el mensaje que Dios ha manifestado en su palabra. Dice el capítulo 11 en el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Veamos ahora lo que nos dice el capítulo 12 a partir del versículo 7.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Como vemos en este pasaje, la actividad del diablo es estar delante de Dios acusando a todo creyente cuando pecamos. Esto nos da la pauta para entender que el diablo no es ni omnisciente, ni omnipotente, y mucho menos omnipresente. Entonces nosotros no podemos decir cuando algo malo nos sucede que nos está atacando Satanás, porque él no puede estar en muchos lados y ante muchos creyentes o ante muchas personas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo que les esté aconteciendo lo mismo. La labor en este momento del diablo es estar acusándonos a los creyentes cuando pecamos. ¿Cómo lo hace o de qué manera obtiene ese conocimiento? Que él se vale del apoyo que tiene de los demonios que lo siguen a él para que le hagan saber eso que estamos haciendo y él pueda tener elementos para acusarnos. En el momento en que se da este evento, el diablo y todos los demonios o todos los ángeles que fueron arrastrados por él es arrojado a la tierra. Entonces, hasta ese momento, el diablo va a estar presente aquí en la tierra. Y eso lo podemos comprobar en lo que nos dice el mismo capítulo 12, versículo 12. Dice: Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice el versículo 17: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, esto es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, en ese momento, quienes van a ser atacados van a ser los judíos que han creído el evangelio que les fue compartido por los 144,000 y los gentiles o las personas que no son judías pero que también están creyendo en el evangelio. Ahora vamos a ver lo que nos dice la versión católica. Capítulo 12, versículo 7. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón y la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Por eso regocijaos cielos y los que en ellos habitáis. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora veamos la traducción del Nuevo Mundo. En el capítulo 12. Y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero éste no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una voz fuerte en el cielo decir: Ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos. A causa de esto, alégrense los cielos y los que residen en ellos. Ay de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Y como ya habíamos visto en las enseñanzas anteriores, aquí al que se está describiendo es al anticristo. Y el final de este versículo 2 está manifestando que el poder, el trono y la autoridad lo está recibiendo del mismo Satanás. El versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad, esto es a Satanás, y a la bestia, o sea, al anticristo, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces observamos que en el momento en que Satanás posee al anticristo, en ese momento el anticristo se manifiesta tal como es su pensamiento y lo que hay en su corazón de maldad a un grado extremo, para manifestar las obras de su padre el diablo. Y cuando aquí se hace referencia a los 42 meses, recordamos que se trata de los 3 años y medio que corresponden a la gran tribulación. Y dice el versículo 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, es decir, sobre todo el mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando aquí en la Escritura habla en este sentido, se refiere a todos los que, aún habiendo escuchado el Evangelio que es predicado por los 144,000, no lo creen y prefieren ponerse la marca y prefieren adorar a Satanás y al anticristo. Dice el versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí se está revelando la presencia del falso profeta, y ese falso profeta es el que va a apoyar al anticristo para que adoren a Satanás y al propio anticristo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Y qué implica que las personas se pongan la marca y adoren a Satanás y adoren al anticristo? Eso es algo en lo que van a caer las personas idólatras, las personas que prefieren adorar imágenes a creerle a Dios o confiar en Él. Dice el versículo 9 del capítulo 14: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Vamos a ver ahora la versión católica. Capítulo 13, a partir del versículo 1. Y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia, y se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que profería grandes blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses, o sea, los 3 años y medio. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos oiga. Y vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor a la bestia, o sea, una imagen para adorar al anticristo, que teniendo la herida de la espada revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran a la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Versículo 9 del capítulo 14. Un tercer ángel le siguió diciendo con fuerte voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor que Dios está preparando, puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Veamos ahora la traducción del Nuevo Mundo. Dice el capítulo 13 a partir del versículo 1. Y se quedó de pie inmóvil sobre la arena del mar, y vi una bestia salvaje que ascendía del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, pero sobre sus cabezas nombres blasfemos. Ahora bien, la bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de los de oso, y su boca era como boca de león. Y el dragón dio a la bestia su poder, y su trono, y gran autoridad. Y vi una de las cabezas de ella como muerta por degüello, pero su golpe de muerte fue sanado. Y toda la tierra siguió a la bestia salvaje con admiración, y adoraron al dragón, porque éste dio la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia salvaje con las palabras: ¿quién es semejante a la bestia salvaje, y quién puede combatir contra ella? Y se le dio una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y ella abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su residencia, hasta de los que residen en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, y todos los que moran en la tierra la adorarán.
El nombre de ninguno de estos está escrito en el rollo de la vida del Cordero, que fue degollado desde la fundación del mundo. Y pone bajo obligación a todas las personas, los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y los libres y los esclavos, para que a éstas se dé una marca en su mano derecha o sobre su frente, y para que nadie pueda comprar o vender, salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre, y su número es 666. Y dice el versículo 9 del capítulo 14, y otro ángel, un tercero, le siguió y decía con voz fuerte: si alguno adora a la bestia salvaje y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la cólera de Dios, que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a vista de los santos ángeles y a vista del Cordero, y el humo del tormento de ellos asciende para siempre jamás, y día y noche no tienen descanso los que adoran a la bestia salvaje y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Cuando nosotros compartimos lo que dice la Escritura, lo decimos para que rindas tu vida a Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Lo que Dios dejó escrito en su palabra, lo tienen los católicos, lo tienen los testigos de Jehová, lo tienen los mormones en la Escritura, pero no les enseñan lo que dice verdaderamente la Escritura. A las personas que están en el catolicismo los guían principalmente por el catecismo. A los testigos de Jehová los guían por la literatura que les venden. A los mormones los guían por el libro del Mormón. Y cuando se atreven a ver un poquito de lo que dice la Escritura, les tuercen el significado de lo que dice. Y entonces, de esa manera, no les enseñan lo que dice Dios, sino lo que a ellos les conviene decirles. Ahora que has escuchado y que has visto que la Escritura es la palabra de Dios, si tienes duda acerca de tu salvación, Dios va a traer estos juicios a los moradores de la tierra. Las circunstancias que está viviendo el mundo nos hacen creer que ya estamos muy, muy cerca de estos tiempos. Entonces, yo te invito a que entregues hoy tu vida a Cristo, a que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado tu palabra. Ahora me doy cuenta que tu palabra es para todo el mundo, para todo aquel que quiere creerla. Señor, yo sé que hace 2000 años veniste a este mundo a padecer y a morir en la cruz del Calvario. Toda tu santa sangre fue derramada en esa cruz. Todos mis pecados fueron puestos en tu cuerpo, y tu cuerpo fue lastimado porque recibió el castigo que yo merecía. Pero tú ocupaste mi lugar, y ese castigo tú lo recibiste sin tener ninguna culpa por ello. Entiendo que mis pecados me condenan, pero yo te reconozco a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Creo que ese castigo que Él recibió en su cuerpo fue en pago de mis pecados. Yo lo creo y quiero recibir esa bendición que tú, Dios Todopoderoso, me permites tener la oportunidad de recibir hoy. Sé que el Señor Jesucristo padeció y murió en esa cruz del Calvario, derramando toda su santa sangre para pagar por mis pecados. Y aunque murió y fue sepultado, también sé y lo creo que Él fue resucitado al tercer día y ahora está sentado a la diestra de ti, Dios Todopoderoso, intercediendo por mí. Te invito a que mores en mi corazón y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Guía mi vida y guía mis pasos en este mundo hasta que tú me llames a tu presencia. Y te agradezco, Señor, por la misericordia que hoy he recibido de ti. Y reconozco que en esa salvación no tengo ningún mérito, sino todo es obra del Señor Jesucristo. Y lo creo y lo recibo. En ese precioso nombre te lo ruego y te agradezco, Señor. Amén. Si tus palabras fueron sinceras y Dios ha visto tu corazón y ha mirado que tú lo has creído, Dios te ha perdonado y ahora eres uno más de sus hijos.
y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Dios te bendiga. Vamos a terminar con un agradecimiento a Dios por este tiempo. Dios Todopoderoso, Señor, agradecemos tu preciosa palabra. Te damos la gloria y la honra por ello, Señor. Te agradecemos tu guía en este tiempo y te honramos sabiendo, Señor, que tu palabra es verdad y tu palabra no dejará de cumplirse, sino que lo que está descrito en ella va a pasar. Y lo creemos, Señor, y te agradecemos la misericordia que hoy has otorgado a las personas que te han recibido. Rogamos que tú las guíes en su crecimiento espiritual a través de las enseñanzas bíblicas. Guíalas, Padre, a donde reciban esa enseñanza, ese alimento espiritual. Guía sus vidas, guárdales, bendíceles, prospérales, Señor, y apártalos de toda iniquidad, para que cuando tú vengas por tu iglesia, ellos también sean llevados juntamente con nosotros a tu presencia, Señor, y que no pasen ninguno de ellos estos juicios que están descritos en tu palabra. Te agradecemos, Dios, y te rogamos tu bendición para el resto de la semana y nos ayude, Señor, a seguir confiando en ti, a creer en tu palabra y a ver las bendiciones que tú has preparado para cada uno de los que hemos creído en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el glorioso nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bien, que Dios les bendiga.